buenos días, bienvenidos y bienvenidas a Sin Fronteras. Hoy es lunes 22 de junio de 2020 con Carlos José Hurtado y con Luis Enrique Guerrero, cuando son las 6 de la mañana con 29 minutos. Sin Fronteras, la revista con William Griggs Vivado en la primerísima 91.7 y 105.3 FM. Empezamos la segunda parte del año. Empezamos oficialmente con el solsticio de verano, que es el 21, pero bueno, este año fue el 20 al final de la tarde, de manera que ya estamos hasta ese día dejó de subir el sol, ahora empieza a bajar hasta que entre el 22 y el 25 se oculta, según la astronomía, ¿verdad? Y hay dos cositas sobre el tiempo. Bueno, está lloviendo bastante en el Caribe Norte, las minas, toda esa zona, está lloviendo ahorita. Y viene una nube de polvo del Sahara. Esto es frecuente a lo largo de los meses de junio, más o menos a agosto. Y es muy necesario para la revitalización de la tierra, no es por gusto que ocurre eso, ¿verdad? Pero causa algunos problemas de salud, sobre todo a quienes tienen infecciones respiratorias, asma. Así que los que padecen de esas cosas, en los próximos 2-3 días, pues hay que tener un poquito más de cuidado, pues. Es grande la nube, es grande. Ya llegó al Caribe Oriental y debe llegar en la noche de hoy, la madrugada de mañana, a Nicaragua, empezando por supuesto por el Caribe, por el oriente del país. Y eso va a amainar un poco la lluvia, pues, pero no es que no van a ver, pero va a bajar. Queremos enviar un gran saludo al comisionado general Ramón Avellán. El sábado fue dado de alta y ya está con su familia, con sus hijos. Otra vez vencedor el comisionado general y dio una gran alegría al sandinismo el verlo salir victorioso, muy delgado, pero victorioso del hospital después de pasar alguna semana internado. En cambio, el comisionado Carlos Alonso Urbina, jefe de auxilio judicial del departamento de Huaco, no pudo sobrevivir, fue dado de alta, estuvo en su casa un par de días y finalmente allí falleció. Es muy triste la muerte, bueno, la muerte de todas las personas, pero en este caso particular porque parecía que había superado la enfermedad y de pronto se agravó y perdió la vida. Pues muy querido entre la policía, entre los compañeros allá en el departamento de Huaco. Saludos a toda la familia y a sus amigos. Y ayer también, el sábado falleció el teniente coronel en retiro Francisco León Rodríguez Cabrera, conocido como Paco León, que esto es lo que yo digo, pues hay tantos compañeros cuyo trabajo es tan importante que nunca adquieren connotación pública, ni andan figurando, ni padecen el vicio de la vanidad. Este es un ejemplo. Un compañero que se integró a la lucha desde los 15 años. Estuvo preso en aquella famosa redada de 1970, cuando cae el comandante Polo Rivas, el coronel en retiro de Mirlán, cae José Benito Escobar. ¿Quién más? La profesora Silvia Villagra, Juan Alberto Enrique, el profesor Carlos Alemán Ocampo, caen toda la red de colaboradores. Es la famosa redada que quiebra la red de colaboradores del Frente Sandinista después del asesinato de Julio Buitrago.
ahí cae, fíjate, de Cipotito, él es de Estelí, por supuesto con su golpiza en la cárcel, después, poco después sale y se integró pues a la lucha revolucionaria de muy chavalo, fundador de la Dirección General de la Seguridad del Estado, y estuvo todos los años 80, particularmente en el área de vigilancia de las actividades enemigas extranjeras en Nicaragua. Un trabajo muy delicado. Ahí estuvo, ahí desarrolló toda su experiencia. Y luego pasó al ejército de Nicaragua, de donde se retiró con el grado de teniente coronel, que lo recibió en el año 2003 de manos del en ese momento jefe del ejército, el general Omar Jales Levens. Pero quienes lo conocieron lo recuerdan como un compañero sumamente trabajador, muy responsable en las tareas que le asignaban y nada pretencioso. Paco León, pues se nos fue Paco León el sábado. También el sábado falleció la madre de héroe y mártir, la compañera Luz Florian Serna, allá en Estelí. Bueno, Paco León, de hecho, aunque no nació en Estelí, pero allá vivió gran parte de su adolescencia la vivió en Estelí. También en Estelí falleció Luz Florian Serna, muy conocida entre las mujeres sandinistas en Estelí. Otra vez, otra hormiguita de Sandino. Tampoco pretendió nunca aparecer, pero trabajaba, participaba, fue dirigente de AMLA en los años 80, se integró en el batallón de mujeres Fátima Pavón allá en Estelí. Y fíjense, ella fue una de las fundadoras del movimiento de mujeres desempleadas Nora Astorga, ya en los años 90. Eso ya desapareció hace mucho tiempo, pero en su momento tuvo un momento culminante allí en Estelí precisamente. Ella era una de las fundadoras y dirigente de AMLA, como te decía, y también se aprendió el oficio de hacer piñata. A eso se dedicaba. Y no había feria donde ella no fuera con sus piñatas. En todas las marchas participando. Un saludo a la familia, a los sandinistas, a las sandinistas de la ciudad de Estelí. El día viernes falleció la compañera Lesbia Amparo Monterrey Vázquez de Maynard, hermana de nuestra compañera Glenda Monterrey, la hermana mayor. Y lo mismo, ¿no? Falleció en su casa y causó un gran impacto, sobre todo en Glenda y en toda la familia Monterrey, su familia también que vive en Estados Unidos. Saludamos a Glenda, saludamos a toda la familia, nuestra solidaridad. Ayer murió una compañera que, fíjate que es otro ejemplo, ¿no? Ella estaba enferma hace mucho tiempo, chavala, tenía 22 años. Perdón, tenía 32 años, pero relativamente joven, pues. Pero desde hacía años padecía una enfermedad y jamás desistió de sus responsabilidades políticas, o de jugar softball, o de jugar o de boxear, porque hasta boxeadora era la compañera Daisy Argüello, y responsable del movimiento cultural Leonel Rugama ahí en el departamento de Río San Juan. Finalmente la enfermedad la venció, pues. Pero impacta, pues, una chavala tan joven, tan vital, ¿no? Pero bueno, esas enfermedades como la que ella padecía son terribles y te llevan en cualquier momento, y a ella le tocó ayer. Y el viernes, lástima que no tengo una foto del compañero, me lo avisaron desde el viernes, falleció el secretario político del sector H, territorio 4 del distrito 7.1. Creo que esto es Villa Venezuela. El compañero Raúl Rodríguez.
Saludos a su familia, a todos sus hermanos sandinistas de la zona. Otro compañero de los que hacen los trabajos, ¿no? Los pequeños trabajos sin los cuales no hay grandes trabajos. Ya vamos a hablar más tarde de estas cosas. Y qué bonito lo que escribió Margin Gutiérrez el viernes, sobre nuestro hermano Orlando Blandón Gamarrón, fallecido precisamente la noche del jueves. Insuficiencia renal crónica que lo atormentó durante 5 años y soportó con estoicismo durante 5 años la diálisis, etcétera, hasta quedar ciego por la diabetes. Y dice, me parece ejemplar esto porque lo que escribe Margin, porque a mí me parece pues que estas son las figuras que más debemos enaltecer, ¿no? Gamarrón no conocían el sandinismo en general en la ciudad de Matagalpa, más allá en los municipios como La Dalia, pero lo mismo, cumpliendo sus tareas sin mayores pretensiones que sentir la satisfacción de cumplir la tarea, de que saliera bien, de que tuvieran éxito. Esa era su satisfacción. Sin estar pidiendo premios, dame un cargo, dame una moto, dame un carro, dame una casa, dame un empleo. No. Nunca. ¿Cómo tenemos que aprender de esos ejemplos, verdad? Dice Margin, si de algo puedo dar fe de Orlando Blandón Gamarrón, es de su fidelidad a la revolución y al FSLN. De este extraordinario compañero sí se puede decir con certeza absoluta que fue leal, disciplinado, que amó con la sinceridad de un niño el proceso revolucionario y que jamás tuvo vacilación ni duda sobre la justeza de la revolución popular sandinista. En muchas ocasiones viajé con él hacia comunidades del departamento de Matagalpa a finales de los años 90 y en cuanto arrancábamos empezaban nuestras pláticas sobre el FSLN, su historia y del recuerdo de los maravillosos años 80 surgían muchas anécdotas y añoranzas especialmente de tantos y tantos compañeros caídos. Porque hay que decirlo, el Ministerio de la Vivienda y Asentamientos Humanos, el MINVA, donde él trabajó con Sadrach Celedón o Edgar Herrera a la cabeza, fue una de las instituciones que nunca dio un paso atrás en el cumplimiento de sus tareas en medio de la cruenta y feroz guerra contrarrevolucionaria. Muchos fueron los compañeros movilizados y también muchos fueron los compañeros caídos, tanto en los batallones de reserva como en el cumplimiento de sus funciones institucionales. De esto también hablábamos en esos caminos. Con tristeza y orgullo a la vez, Orlando hablaba de ese MINVA que sinceramente siempre fue un ejemplo de disciplina y compromiso revolucionario y creo que también ejemplo en la formación ideológica de sus funcionarios. Se advertía que trabajaban con mística y entrega. Sus jefes, Sadrach, Marcia Vilés, Edgar Herrera, siempre fueron disciplinados militantes del FSLN que cumplían con mucha abnegación y disciplina sus tareas partidarias, no solamente en la institución, sino esencialmente en los barrios de Matagalpa. Esa fue la escuela de formación de Orlando Blandón y él, con esa avidez que mostraba por ser parte activa del cambio revolucionario, transformó todo lo aprendido y vivido en un compromiso inclaudicable con su clase. En esas platicaderas inevitablemente caímos a la situación política de esos horrorosos años 90 y cuando yo le hablaba cosas del frente con las que no estaba de acuerdo él, las defendía con fervor, invariablemente. En una ocasión que no pudo noquearme, se quedó callado reflexionando y luego me dijo casi con tristeza: mira, Margin, te voy a decir algo. A mí no me gusta que me hablen mal del frente, aunque las cosas sean ciertas. Su respuesta me dejó maravillada y al final
ambos la celebramos con una carcajada, naturalmente que mucho más sonora su carcajada. Así era Orlando Blandón, un soldado de la revolución presto siempre a defenderla y a fortalecerla. Trabajó por ella casi toda su vida y hoy podemos concluir que lo hizo de una forma limpia, transparente y dando siempre lo mejor de sí mismo sin pedir nada a cambio. La de Orlando es una vida que merece ser conocida, celebrada y asumida como ejemplo, porque es de esos casos en que la sencillez y humildad hacen resplandecer los principios y valores que forjaron con su sangre nuestros héroes y mártires. Margín Gutiérrez sobre Gamarrón, Orlando Blandón. ¿Por qué creo yo que es importante? Porque, conocer estas cosas, aprender de la vida de estos compañeros, de estas compañeras, porque me parece a mí que en las circunstancias tanto actuales como actuales en el sentido general, en el sentido de que es el frente en el poder, como las que se avecinan, los desafíos que se avecinan, siempre es importante tomar en cuenta aquellos compañeros que no reniegan de las tareas, por pequeñas que sean, cuando se les asignan y las cumplen con entusiasmo, con disciplina, con responsabilidad y con calidad. Que a veces es muy difícil que nosotros logremos imitar esos ejemplos, ¿no? Y nos encanta el figureo, la vanidad, el sentirnos importantes, el que nos mencionen, el que nos den un puesto, el que nos pongan en la tarima. Nos encantan, nos dejamos atrapar por la vanidad. Y compañeros como Gamarrón jamás, simplemente militantes y orgullosos además. Hay una foto famosa, ¿no?, que la presentamos el viernes. Pasa la marcha después de las marchas del año pasado, y él, que estaba ciego ya, sale con su bandera, hermano, a la puerta de su casa a saludar a los compañeros. Ese era Gamarrón, eso es un símbolo que era Gamarrón. Son las 6 de la mañana con 50 minutos. Ya empieza esto a caer, la afectación por el COVID, tal como les habíamos dicho hace ya un par de semanas. Y estamos entrando ya en una nueva fase, ya hemos entrado a esa nueva fase. Ya pronto vamos a poder declarar que hemos logrado vencer, pero ya estamos en una nueva fase del declive de la enfermedad. Todavía continúan algunos compañeros, algunas compañeras, algunos ciudadanos falleciendo víctima directa o enfermedades asociadas, pero ya hemos pasado lo peor. Eso es mi percepción. Mañana vas a ver en el informe semanal que nos va a ofrecer el Ministerio de Salud. Yo tengo confianza que ese informe va a ser mucho menos, con menos enfermos diagnosticados y con menos fallecidos. Vamos a ver, pero eso es lo que yo creo, esa es mi percepción. Y de acuerdo a lo que uno conoce, las informaciones que uno maneja, pues la percepción que yo tengo es que ya hemos pasado lo peor y estamos ya entrando a la fase del combate final contra este maldito virus. Un dato que a mí siempre lo leo y me impresiona, y a mí siempre se me olvida comentarlo, es pero solo es el dato. Después les voy a hablar de algo totalmente diferente. Miren, en la tasa de mortalidad infantil y la tasa de mortalidad materna en Nicaragua ha descendido dramáticamente en estos 13 años. Hubo un momento que, si mal no recuerdo, estuvo en 129 por 100.000 los casos de madres que morían en el parto. Eso ha descendido dramáticamente, y una de las razones esenciales, bueno, hay varias. Una de las razones esenciales para explicar ese descenso dramático de la mortalidad materna, es decir, la mortalidad de las mujeres al parir,
son las casas maternas. La otra es que desde que la muchacha, la señora, sale embarazada y ella acude a una unidad de salud, desde ese mismo momento hay una vigilancia estrecha sobre su embarazo, un chequeo periódico. Y cuando viven en comunidades que están alejadas del centro hospitalario, entonces la llevan a la casa materna poco antes del parto, donde tienen todo. Además les dan actividades lúdicas, les dan charlas de cuidado de los niños, de cuidado de sí misma. Tienen todo en esa casa materna. ¿Saben cuántas hay ya en el país? 178. 178 casas maternas, o sea, bastante más que los municipios de Nicaragua. Pues. Es impresionante. Y se han construido en los últimos 13 años 126 nuevas casas maternas. ¿Cuál es el interés? Preservar la vida de las mujeres, la vida de los niños, ¿no? Ese es el principal interés. ¿Quién lo hace? El gobierno de Daniel. La dictadura, dicen esto. Su interés es la... ¿Quiénes llegan a la casa materna? Las mujeres empobrecidas. Esas son las que necesitan ese servicio, las que necesitan ejercer ese derecho. Las mujeres empobrecidas, que en la montaña se morían en los partos, los atendían las parteras, pero si venían con el cordón umbilical alrededor del cuello, o si venían cruzados, si venían de cabeza, perdón, de pie, se morían en el parto. No había tiempo, se desangraban. Eso no es que ya no ocurra, ocurre en casos, pero ya eso es tiende a la baja, y ojalá que algún día ya solo tengamos 1 o 2 casos por año. Esa es la meta. Voy a cambiar de tema, son las 6 de la mañana 55 minutos. Miren, es que así investigando, recordando cosas, a propósito de todas las protestas contra el racismo en Estados Unidos, me acordé de los Panteras Negras, y entonces recordando, me topé con una frase y dije, puchica, si esto es cierto, Hampton. Le voy a leer la frase y después les voy a contar la historia, es una historia estremecedora. Decía Fred Hampton, un chavalo de Chicago, de Illinois: nunca negamos el hecho de que hay racismo en Estados Unidos, pero decíamos que dicho racismo es un subproducto del capitalismo. Es que primero viene el capitalismo y luego aparece el racismo. Cuando nos trajeron acá a los negros como esclavos era para hacer dinero. Entonces primero surgió la idea de querer hacer dinero y luego vinieron los esclavos para producir ese dinero. Es decir, es un hecho histórico. El racismo se desprende del capitalismo. Tenía que ser capitalismo primero y luego el racismo como un subproducto de dicho capitalismo. Fred Hampton, ¿saben quién es este hombre? Bueno, miren, en los años 60, como parte del movimiento de los derechos civiles que encabezó Martin Luther King, fue muy vasto hasta que lo asesina el sistema. Surgieron múltiples organizaciones revolucionarias en el sentido socialista de la palabra, revolucionaria. Una de ellas era las Panteras Negras. Y Fred Hampton era el líder más carismático que tenían las Panteras Negras en Chicago, en Illinois, en general en el estado de Illinois. Chicago, la ciudad de Obama. Fíjense, miren cómo era de importante ese movimiento, ¿verdad? Que en el tren, en el metro, cuando llegaba a las estaciones, el conductor del metro, cuando llegaba a estaciones donde se sabía que había una mayoría negra y que allí era muy fuerte las Panteras Negras, entonces el conductor del metro anunciaba,
o decía, todo el poder a los trabajadores, estación tal. Solo imagínate. ¿Verdad? Entonces este chavalo nació en 1948 y literalmente lo asesinan, ya les voy a contar cómo, en 1969. Te estoy hablando que tenía 21 años, poco menos. No, ya 21 años, un poco más de 21 años. Porque nació en septiembre y no, sí. Bueno, el caso es que este chavalo llega a ser el líder más carismático, su verbo prendía en la clase obrera, no solamente entre los negros, sino entre la clase obrera en general en Chicago y en la ciudad de los vientos o en el estado de Illinois, ¿verdad? Era vicepresidente de las Panteras Negras a nivel nacional, tenía 21 años. Y allí en Chicago él hace una alianza, la Alianza del Arcoíris le llamaba. La coalición Rainbow, o Rainbow Coalition. ¿Verdad? Y era una alianza del movimiento político con las pandillas de Chicago, para darle un cauce político a las pandillas, para que dejaran la actividad al borde de la delincuencia o delincuentes y encauzaran su rabia, su marginación por la senda política. Un fenómeno muy interesante. Entonces, el FBI, el de J. Edgar Hoover, que era un tipo nefasto, un criminal. Hay varias películas sobre el libro, se han escrito montones del carácter criminal de Hoover, que fue el director de mayor, digamos, duración en el FBI, en ese cargo. Entonces este tipo, que era un criminal, espiaba a todo el mundo, espiaba al presidente, a los senadores, a los políticos, a los chavalos, a los curas, a los pastores, espiaba a todo el mundo y él determinaba quién era enemigo y quién no. Entonces él echó el ojo a Fred Hampton desde que el cipote tenía como 17, 18 años y lo empezó a seguir. Lo penetró, o sea, compró gente del movimiento y además infiltraba sus actividades para distorsionar tanto la actividad misma como los objetivos del movimiento que él encabezaba. Pero decidió asesinarlo. Y esto es reconocido por el propio FBI. O sea, no estoy diciendo una afirmación política. No, el propio FBI admite que lo asesinó. Y literalmente asesinó. Una ejecución extrajudicial. A mí me da, por eso, no sé si reírme o dar rabia, ¿no? Aquí te hablan de ejecuciones extrajudiciales, que no sé cuánto, hermano. Si querés ejecución extrajudicial, querés asesinatos políticos, de verdad, date una vuelta en Estados Unidos, ahí abundan, como aquel periodista que descubre el nexo entre los carteles de la droga, la contrarrevolución y el FBI, la CIA, y que fue asesinado, apareció asesinado, como tantos otros. Hay una película sobre eso, excelente, por cierto. Pero bueno, no me quiero desviar del tema. Entonces, quiero contarles cómo mataron a Hampton. Es una cosa espantosa. Y cómo finalmente se supo todo. Entonces había una que se llamaba, lo apunté mejor ese nombre porque es demasiado enredadito, se llamaba un programa de contrainteligencia del FBI que era ilegal. Sus iniciales eran COINTELPRO, por sus siglas en inglés. Entonces, a través de ese programa y a través de la policía, una unidad táctica de la oficina del fiscal, en diciembre de 1969 asesinan a Hampton en su cama. En su cama. Miren cómo fue. El 4 de diciembre de 1969 utilizaron a un traidor. Siempre los traidores, ¿verdad? Se llamaba, ojalá que sea muerto, William O'Neill. Qué gracia, lleva mi nombre. Fred Hampton
vivía en un apartamento con su compañera en la calle Monroe, en el 2337 en Chicago. Entonces él está dormido. Hay compañeros del partido que están vigilando el apartamento y las entradas. Entonces este tipo, este traidor, es importante que ustedes conozcan estos detalles para que sepan, miren cómo actúa el imperialismo en su propio territorio contra su propio pueblo. No se anden creyendo ese cuento de la libertad, de la democracia, no sé cuánto, que en Estados Unidos es mentira, es mentira. La libertad es tolerada mientras no sea antisistema. Pero sigo, pues. Entonces el tipo, el traidor, le dibujó un plano del apartamento. Las puertas, las ventanas, en los cuartos. Ubicó dónde dormía Hampton y dónde dormían los otros dirigentes de las Panteras Negras en Chicago. Dónde se ubicaban los vigilantes del grupo. Y con ese plano entran los piches. Pero es que además, el tipo, porque como era de mucha confianza de Hampton, o sea, era un traidor en toda la línea, pues. El tipo manipuló las armas de los vigilantes de manera que cuando quisieran utilizarlas se les trabaran o no tuvieran municiones. Mira qué desgraciado. Pero además le dio a Hampton, mezclado con café, un barbitúrico, es decir, un somnífero poderoso. Se llama secobarbitol. Entonces Hampton estaba profundamente dormido, drogado. Cuando llegan sus compañeros a avisarle, está la policía, aquí está el FBI, el hombre no había manera que se levantara. Entonces entran los policías, hieren a 4 de los escoltas, matan a otro de los dirigentes, Mark Clark, de las Panteras Negras. Hampton está con su compañera en el cuarto, hieren a la compañera de gravedad, hasta embarazada. Y Hampton, que está dormido en la cama, allí lo acribillan a balazo, en la cama. Y al final le meten 2 tiros en la cabeza. El FBI y la policía de Chicago, más un escuadrón del fiscal de Chicago. Todo eso está documentado. Eso no estamos haciendo afirmaciones políticas. Está documentado. Difusamente publicado en su época. Y hay libros, hay películas sobre eso, hay documentales sobre Hampton. Entonces al principio, ¿qué es lo que siembra el FBI de la mano de Hoover? Siembran que los Panteras Negras habían atacado a los oficiales y que los oficiales se habían defendido. Y entonces muestran la foto de una puerta que está con un montón de orificios, diciendo esos son los balazos que tiraron los Panteras Negras. Pero después se supo la verdad. ¿Y saben cómo se supo? Gracias a los mismos Panteras Negras. Pese a que los Panteras Negras son descabezados, su líder asesinado, 2 de sus líderes asesinados, otro de ellos un traidor, y hay varios compañeros heridos, 4 de ellos gravemente. A pesar de eso, se supieron organizar. ¿Y saben lo que hicieron? Organizaron tours, primero de las Barriadas Negras y después de todo el mundo, porque todo el mundo quería ir, tours para que fueran al apartamento donde habían asesinado a Hampton, que estaba intacto. Entonces la gente pudo ver la cama que está todavía con totalmente las sábanas llenas de sangre seca, las paredes y demás. Y pudieron ver que la tal puerta que supuestamente era llena de orificios de balazos eran puros clavos que tenían en la puerta. Eso eran clavos. No había tales orificios. Nunca hubo balazo. ¿Ah? Al principio lo que siembran en la prensa de la época es eso, pero después cuando se empezó a saber la verdad, no tuvieron más remedio que contarla, incluso los grandes medios. Y a veces contándola de manera indirecta, pues con sorna, con sarcasmo, pero la contaron. Pero
gracias a esa enorme actividad política que hicieron los Panteras Negras para que se supiera la verdad. La muchacha, la viuda de Hampton, dio a luz a su hijo, lleva el mismo nombre de su padre, tiene mucho activismo político también ahora en aquellos lados, en Chicago. Y es muy importante. ¿Por qué les digo que el FBI lo admitió? Porque en enero de 1970, un mes después del asesinato, para evitar que se siguiera investigando y para evitar que esa investigación culminara en una acusación penal contra los jefes del operativo y contra los ejecutores del operativo de asesinato de Fred Hampton, entonces llegaron a un acuerdo judicial con los familiares de Fred Hampton, de Mark Clark, los dos asesinados, y de los gravemente heridos, y de, por supuesto, la viuda de Hampton, que fue herida y estaba embarazada. Llegaron a un acuerdo y les entregaron casi $2 millones de la época, o sea, más o menos ahora serían como unos 10, 15, para que ahí se acabara, para que no se siguiera la investigación. Así resuelven las cosas. Lo que quiero decirle, pero es que además, fíjense, miren, aquí les tengo este dato. Para 1969, los Panteras Negras fueron el blanco número 1 del FBI a través de su programa de contrainteligencia, que era ilegal, no había sido autorizado por el Congreso norteamericano, y les habían realizado en todo Estados Unidos 233 operativos, desde asesinatos como el de Fred Hampton y Mark Clark hasta intentos de oponer las pandillas callejeras a los Panteras, esfuerzos para crear divisiones dentro de los Panteras Negras y levantar cargos falsos contra sus principales dirigentes. Hoover proponía el objetivo específico de evitar que surgiera lo que llamó un Mesías negro, es decir, se dedicó a eliminar a los líderes en acción, a los líderes ya así considerados y los líderes en potencia, los que se veía que podían llegar a ser, los llevó a asesinar políticamente o asesinar físicamente. Eso fue lo que hizo Hoover, o el FBI, pues. Dice, o el gobierno asesinó directamente a revolucionarios como Malcolm X, George Jackson, Bunchy Carter, John Huggins en Los Ángeles o Fred Hampton, o les tendió trampas para que fueran asesinados, dizque por un intento de asalto o por un accidente. ¿No? Dice, Fred Hampton influenció a muchas personas en Estados Unidos y por eso muchas de esas personas dieron un salto a su dedicación revolucionaria y después pasaron muchas cosas. Él dijo el 27 de abril de 1969, dijo Hampton, puedes encarcelar a un revolucionario, pero no puedes encarcelar la revolución. Puedes asesinar a un libertador, pero no puedes asesinar la liberación. Fred Hampton, 27 de abril de 1969. Le resumo. Un líder, chavalo, 21 años, activista de los Panteras Negras, luchador por la liberación de los oprimidos, asesinado en su cama. O sea, pónganse a pensar en eso. A ver, si aquí en Nicaragua ocurriera que la policía y un comando especial y no sé cuántos se ponen de acuerdo, llegan a la casa de uno de las viudas del Cerotal, ¿verdad? Que lo hayan dormido antes y que después lo maten en su cama y después diga a la policía que hubo, que los atacaron a balazos. ¿Se imaginan ustedes el escándalo? Intervención militar y no sé cuánto y no sé qué. Eso pasó en Estados Unidos en 1969. Pero como eso siguen ocurriendo esos crímenes, yo te aseguro, como que 2 más 2 son 4, que esas cosas van a seguir ocurriendo en Estados Unidos y que están ocurriendo ahora con este movimiento, te lo aseguro.
con todas las agencias de inteligencia, y te aseguro que en este momento hay decenas de prisioneros políticos que ni siquiera han sido declarados que están presos, porque hay una ley, la ley patriota, que le permite al gobierno de Estados Unidos meterte preso y que nadie se dé cuenta que estés preso por tiempo indefinido. Sin derecho a abogado, sin derecho a juicio, sin derecho a nada. Sin derecho ni siquiera a informar a tu familia que estás preso. Menos a ubicar dónde estás preso. Te lo aseguro. Esa va a ser la manera que van a tener los Trump y sobre el sistema como tal de impedir que ese movimiento adquiera unas connotaciones políticas. Hasta ahora la gente cree que hay que reformar la policía para que deje de ser racista y ahí está. Y no es así. Falta el contenido político real. El racismo es producto del sistema capitalista. Son las 7 de la mañana con 13 minutos. Regresamos. Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay hombres que luchan un año y son mejores. Pero hay hombres que luchan toda la vida. Esos son los imprescindibles. 7 de la mañana con 17 minutos. Bueno. Hay mucha expectación entre los sandinistas sobre qué va a pasar el 19 de julio. Creo que es pronto para decirlo, ¿no? Hoy es 22, nos quedan 28 días. 27. Seguramente Daniel, Rosario, la dirección del frente van a tomar la mejor decisión sobre qué es lo que vamos a hacer ese día. Pero eso no impide que todos celebremos ese día. Que no haya un acto masivo como antes no impedirá que lo celebremos. Tenemos maneras de celebrarlo, maneras de demostrar nuestro orgullo, muchas maneras. Maneras hogareñas, maneras comunitarias, maneras del barrio. Muchas maneras. Y creo que cada quien puede ir ideando su manera de celebrarla. Si acaso no hay acto ese día. Que creo que es probable que no haya, pues, por las condiciones de la salud en el país. ¿Verdad? Lo que quiero decir es que la celebración del 19 de julio no es una celebración nada más masiva, es una celebración también íntima, de corazón. O sea, también es la obra cumbre de todos los caídos antes del triunfo. Y también después del triunfo, porque todos han caído, han fallecido con la ilusión de la conquista del poder o la tarea en la defensa del poder. ¿Verdad? Entonces esto no solamente es de actos, esto es de corazón, pues. Yo me acuerdo, fíjense, lo que pasa es que a veces nuestra memoria es corta, nos falla la memoria. Y además nos pasan tantas cosas que uno va olvidando para solo recordar lo más reciente. Es un fenómeno natural. Pero yo me acuerdo que en 1993, hace 27 años, yo recuerdo que en esa época ni siquiera el Frente convocó al acto del 19 de julio. ¿Sabe por qué? Porque el Frente estaba en manos de Sergio Ramírez. Entonces la convocatoria fue entre los sandinistas, en el boca a boca, en la radio. Todavía existía barricada, pero un barricada estaba en manos de Sergio Ramírez. Entonces trataron de minimizar el acto al máximo posible y la plaza no se llenó. Era en la antigua Plaza de la Revolución. No se llenó. Yo recuerdo, para mí fue traumático eso. Yo fui chocho, hermano. Llegó Daniel. Pero la única vez en la historia de los 19 de julio que la plaza no se ha llenado, la única vez.
Pero aún así, en la oposición, con el frente en poder de Sergio Ramírez y toda la claque de traidores que ya saben dónde están ahora, aún en esas circunstancias, hubo sandinistas que nos movilizamos. O sea, esa fue la peor condición posible. Simplemente te lo digo porque, y eso no impedía, tengo un compañero de trabajo aquí, ¿verdad?, que durante todos los años de la oposición, toditos los años de la oposición, con sus propios recursos y pidiéndole amigos y demás, él celebraba año con año, ¿verdad?, ponía altoparlantes en su casa, música testimonial, todos los 18 de julio, la víspera del 19, todos los 18 de julio. Nadie se lo impedía celebrar él, orgulloso, porque él también fue parte de eso. O sea, a eso me refiero. El 19 de julio no es una efeméride que solamente pasa por tener un acto, sino es una celebración también personal, íntima, familiar, comunitaria. Y hay muchas maneras de celebrarlo. Y a propósito de eso, yo creo que es importante, me parece a mí, pues que ya empecemos a atisbar cosas hacia las cuales se dirige el conjunto de la humanidad y nosotros en particular, una vez que ya vamos saliendo de lo peor de esta emergencia. Y tenemos que, por eso es que, y tenemos que recuperar el sentido político de todas nuestras tareas con mira al triunfo electoral del año 2021, que hasta ahora parece que van a hacerse las elecciones en el 2021, a menos que las cosas se encarrilen en términos de la salud, alguna otra epidemia, qué sé yo. Pues ahora hay que pensar que cualquier cosa no puede pasar en el mundo, ¿eh?, y que se tengan que postergar. Pero en este momento, 2021, contra quien sea, 2021. Entonces hay que volver a emprender esos caminos, ¿no? Y una cosa clave que tenemos que meternos en la cabeza, creo yo, y es difícil, es una tarea sumamente difícil, es una tarea individual, pero es un desafío individual, pero que lo tenemos que asumir todos y todas. Es que tenemos que vencer el sectarismo y el resentimiento. Tenemos que vencerlo para poder ganar la mayor cantidad posible de electores, de votos. No andamos en campaña reclutando militantes, ¿no? Ganar la mayor cantidad posible de electores y votos. Nuestra victoria tiene que ser de 2 millones, 3 millones de votos. O sea, apabullante, una aplanadora. Ratificar esa mayoría aplastante que tenemos en la Asamblea Nacional. Así tiene que ser nuestra victoria. A eso tenemos que dirigirnos. Para eso tenemos que hacer un gran esfuerzo. Para dejar de andar pasando facturas porque el fulano o la fulana anduvo en algún momento con. Lo importante no es lo que anduvo, sino donde anda. Y además no lo queremos para que vaya a ser dirigente del frente, sino para que se convenza de que el programa del frente es la mejor alternativa para Nicaragua y que además vote por el frente. Y eso lo tenemos que hacer por todos lados. O sea, a veces es una tarea difícil porque lo conocemos en el barrio, porque lo conocemos en nuestra actividad laboral, y es fulano, y está sutano, y no sé cuánto, y hizo tal cosa, y dijo tal cosa, y me calumnió, me dijo chanchada en el Facebook, y mirarlo ahora, y sí, así es, eso es lo que hay que hacer. Sin ningún problema, no lo andamos buscando para que venga a dirigir al frente, pero siempre a traerlo. A ver, el mejor ejemplo de esa capacidad política es Daniel. Daniel construyó una alianza. Yo me acuerdo que yo fui uno de los que me resistí
Yo volé riata por eso, me acuerdo. O sea, cuando Daniel, en la mayor flexibilidad que puede haber, hace alianza con la contrarrevolución, o sea, con los brazos políticos de lo que fue la contrarrevolución, como Calimán, como La Chaparra, y incluso con gente del somocismo. Y se hizo alianza con ellos. ¿Con quién más querés? Con un contrarrevolucionario con el cual nos enfrentamos armados. Los charros del servicio, los oficiales del ejército, contra ellos, ahí en las montañas, en cualquier lugar. Y ahora están en este lado. Y han muerto. Y se mantuvieron al lado del frente en todo esto de 2018 para acá. Se mantuvieron. Y dieron ejemplo de firmeza. ¿Qué más querés? Y eso, el artífice de eso fue Daniel. Y tenemos que aprender de ese ejemplo. Si queremos abonar al triunfo abrumador que debemos obtener en 2021, tenemos que abandonar el sectarismo y la revancha. La mejor revancha, hay dos cosas que manifiestan la mejor revancha posible. Primero es, o tres cosas. Lo primero es la paz que vive el país. Esa es una revancha salvaje. Ellos querían el caos, la guerra, la violencia, y conquistamos la paz y la mantenemos, esa paz. La segunda revancha es el progreso. Lo empezábamos a recuperar en febrero, ya teníamos cifras buenísimas, y ¡pum!, nos cayó la epidemia, pero lo vamos a volver a recuperar. Pese a los sopilotes estos que andaban prediciendo no sé, una tendalada de muerte y no sé cuánto, y ninguno de esos pronósticos nefastos ha resultado. Que genocidio, no sé cuánto. Pese a todo eso, vas a ver que lo vamos a recuperar la senda del progreso. Estamos sembrando con todas esas decisiones que toma el gobierno, los programas nuevos que hay, para a corto y mediano plazo volver a la senda del progreso. Esa es la segunda manera de la revancha, de la venganza contra ellos, que nos querían destruir, que querían que el país se paralizara, que la pobreza se extendiera dramáticamente y que provocara rebeliones sociales y políticas contra el Frente Sandinista. Esa es la segunda manera. Y la tercera es la propia victoria electoral que vamos a tener en el 2021. Esa es la mejor revancha que puedes tener. Entonces las revanchas personales no tienen ningún sentido. En términos políticos lo vamos a ver. Bueno, ellos nos querían derrocar, no lo lograron. Querían causar caos y violencia en el país, no lo lograron. Querían frenar y hacer retroceder a niveles imposibles de recuperarnos la economía del país y no lo lograron. Y quieren ganar las elecciones de 2021 y no lo van a lograr con todos los 19 millones de dólares que les han dado hasta ahora y los que les van a dar después. No lo van a lograr. Esa es la revancha. La revancha es un sentido político, no en un sentido de personal, es que vas a ver ese cabrón y que no vuelva aquí, que no vuelva allá. No. Tenemos que, esa es una tentación, es natural, pues. Tal vez nos hizo daño personal o a nuestra familia o a nuestros amigos, o lo vimos haciendo daño físico, es decir, en actos de violencia. Sí, es natural, ¿no? Entonces la madurez política que cada uno de nosotros debe asumir y debe conquistar es esa. Mi manera de la revancha que voy a tener con ese que me quiso, que me injurió, que me calumnió, que me denigró, que me atacó. Mi venganza va a ser que el país va mejor, que el país mantiene su paz y la victoria de 2021. Esa es mi venganza. Contribuir en esa victoria. Y en esto,
quisiera apuntar dos cositas, tres más bien. La primera, vean, en mi opinión, la principal diferencia que nosotros tenemos en Nicaragua, pues, con otros movimientos progresistas de América, voy a quedar en América, pero me puedo ir a cualquier parte del mundo, no con todo, pero sí con muchos movimientos progresistas, es que nosotros tenemos el instrumento político creado y que ya tiene una experiencia de 60 años, que se llama Frente Sandinista de Liberación Nacional, el instrumento político de las clases explotadas. Eso no lo tienen en muchos otros países. Ya quisieran los norteamericanos, el pueblo estadounidense, tener un instrumento político que les sirviera para la lucha por el poder, la lucha por la libertad, por la democracia real. Ya quisieran los mexicanos tener un Frente Sandinista de Liberación Nacional, ya lo quisieran. O los costarricenses, o los colombianos, o los brasileños, o los argentinos, o los chilenos, o los ecuatorianos, o los peruanos, ya quisieran tener un instrumento político de la calidad, de la trayectoria, de la experiencia, de la fortaleza que tiene el Frente Sandinista, la obra cumbre de Carlos Fonseca, el Frente Sandinista. Mañana es el aniversario de Carlos, por cierto, de su natalicio. Estaría cumpliendo 84 años. ¿No? Entonces, ese instrumento es lo más importante, o sea, de preservar como conquista de las clases explotadas. El instrumento Frente Sandinista. Sin el Frente no hay programa, sin el Frente no hay gobierno. Ese es el instrumento, el catalizador. No es la razón de ser de un sandinista, no es el Frente, pero sí su principal instrumento es ese. La razón de ser de un sandinista es la revolución, es el pueblo de Nicaragua. Y el instrumento para hacer la revolución es el Frente Sandinista. Pero ese instrumento, el preservar ese instrumento, a ver, gracias a quién lo logramos preservar de la embestida neoliberal, gracias a Daniel, que en el 90 encabeza la resistencia frente al neoliberalismo, a pesar de la dirección del Frente de ese momento, que había entrado en connivencia con el poder neoliberal. No se nos olvide eso. La dirección del Frente entre 1990 y 1994 estaba asociada a los neoliberales y pretendían robarnos el Frente Sandinista para entregárselo al neoliberalismo. No se nos olvide eso. Y la principal conquista de esos años no es haber resistido políticas neoliberales, es haber preservado al Frente Sandinista como instrumento revolucionario para la lucha por el poder, por conquistarlo y por preservarlo. No se nos olvide. Entonces, ese instrumento político del cual nos debemos sentir orgullosos, debemos constantemente, creo yo, oxigenarlo con la lucha política, estratégica y táctica de todos los días. A mí me parece que a veces descuidamos, nosotros como militantes descuidamos cualidades esenciales. Y quiero insistir en esto, lo hablábamos hace como 2 semanas, no me acuerdo. Pero quiero insistir. A mí me parece, a mí, pues es una opinión personal, que es imprescindible desarrollar al máximo posible la sensibilidad humana, hermano. Yo no puedo concebir a un militante que no sea capaz de conmoverse, de sentir como propia las tragedias de los ciudadanos, de cualquier ciudadano, de la familia, de los individuos, de cualquiera. Las limitaciones, la pobreza, o sea, y de buscar, de contribuir a la solución de los problemas personales, individuales, familiares.
sensibilidad frente a los problemas. Cuando uno ve imágenes de miseria y no te conmueves frente a eso, y no buscas cómo hacer alguna acción política que ayude a paliar esa miseria, estamos listos y servidos. Podemos hablar mucho de que viva la revolución, que Carlos Fonseca, que Sandino, que viva Daniel, que viva Rosario, que viva el Frente. Sí, podemos hablar mucho de eso, pero si en acción política no hacemos cosas concretas, nosotros como militantes, para reducir esa pobreza, para contribuir a resolver los problemas, entonces somos demagogos. Sobre todo cuando tenemos los instrumentos en nuestras manos. O sea, ¿qué nos cuesta? Si conocemos una situación, ¿qué nos cuesta canalizar la solución con las instituciones respectivas o entre nosotros mismos? O sea, puedo mencionar muchos casos. A ver, fíjate bien. Mira cómo es. ¿Por qué creen ustedes que aquí hay un programa que lleva sillas de ruedas, que lleva andariveles, que lleva paquetes alimenticios, que entrega lentre? ¿Por qué creen ustedes que hay esas cosas? ¿Por dádiva? ¿O porque es un derecho y que hay que restituirlo? Sí, pues, sí, también, pero no es ese. Es simplemente por sensibilidad. Sensibilidad de quienes, de los que dirigen nuestro país. O sea, se sabe, mira, hermano, ahí está una señora que tiene 7 años de estar postrada en su cama y que no puede levantarse y que no puede tener vida propia porque no tiene una silla de ruedas. Hombre, vamos a hacer un programa de silla de ruedas, ¿no? Te voy a dar otro ejemplo. ¿Vos crees que el programa oncológico, el maravilloso programa oncológico que tiene el LINS, es simplemente porque se le ocurrió a Daniel o al doctor López? No, hermano, es parte también de la sensibilidad, hermano. Mira, la gente se nos muere de cáncer y de un cáncer que era curable, que podía haber tenido 20 años más de vida y no se puede hacer porque el INCC niega ese derecho. O porque no hay un programa oncológico. O las bombas de cobalto, los no sé qué, todos los programas que hay. La esencia sobre la cual se parte es la sensibilidad frente a los problemas del pueblo de Nicaragua. Eso es lo que te guía. Pero no, alguien insensible que como ya tiene un cargo porque ya resolvió sus problemas o porque vive en determinadas comodidades, entonces ya lo demás no le importa. No, eso no es un militante. Y a veces nos ocurre, a veces tenemos ese vicio, sobre todo cuando llegamos a tener un cargo, nos volvemos insensibles. Nos encerramos en una concha, creemos que el mundo es el de nosotros nada más y el de los compañeros con los cuales compartimos el trabajo partidario cotidiano o el trabajo institucional cotidiano y nos encerramos en ese circulito, de ahí a la casita, de la casita a ese circulito y ahí se acabó y perdemos toda la capacidad de sensibilizarnos frente a los problemas. Por eso es tan importante la tarea que Daniel ha ordenado, bueno, a todo mundo, a todos los funcionarios, al territorio, los alcaldes, los concejales, los delegados de ministerios, al territorio. Vayan a hablar con la gente, que la gente los vea dirigiendo, pero además vayan a ver cómo están las cosas, constaten, porque nos encerramos. ¿No? Y ese ejemplo creo yo que lo tenemos que asumir todos. Tenemos que desarrollar nuestra capacidad. O sea, es que a mí me parece que la esencia son las cualidades humanas, más allá de las cualidades políticas. Sí, cualidades políticas como liderazgo, como la capacidad de tomar decisiones, como el asumir el programa, como tener una ideología fortalecida. Sí, pero más allá de eso, hermanos, las cualidades humanas, la capacidad de servicio, la sensibilidad humana, la solidaridad, y ahí se desprende la solidaridad, la honradez en el ejercicio de tu trabajo, la sinceridad, no andar mintiendo, no andar serruchando piso, ¿no? Esas cualidades humanas que nos hacen, que nos tienen que hacer diferente a otras fuerzas políticas, pues. Eso es lo que a nosotros nos hace diferente.
Me parece a mí, pues. Entonces yo creo que debemos fortalecer esas características, esos valores, sobre todo ahora ya empezando a ver el horizonte. En 17 meses estamos en jornada electoral, ganando las elecciones. Bueno, hay que dirigirse a eso. Hay que empezar a capitalizar políticamente toda la obra de gobierno. Esta victoria formidable que estamos forjando, el pueblo completo de Nicaragua contra el virus, eso tiene que ser políticamente capitalizado y eso nos toca a nosotros, hacerlo allá abajo en el territorio, porque estamos venciendo y vamos a terminar a concluir pronto esa victoria. Un proceso victorioso el que estamos llevando a cabo, con una estrategia formidable desde un principio. Pero tenemos que saberlo capitalizar políticamente. Repito, entonces ya hay que alzar la vista, vámonos. Y después hay que alzar la vista hacia otros problemas, porque miren, el mundo está cambiando de una manera tan veloz, no solamente por esto de la epidemia, sino por otras, por el desarrollo de las fuerzas productivas, dirían los ortodoxos, pues por lo que sea. Pero hay un cambio radical en la Nicaragua de hoy, 22 de junio de 2020, frente a la Nicaragua del 10 de enero de 2007, es radicalmente diferente en todo el sentido de la palabra. Pero además el mundo ha cambiado dramáticamente. No solo por esta epidemia, el desarrollo tecnológico, las comunicaciones llevadas a la máxima potencia y lo que viene encima. Estaba leyendo ahí un artículo, me parece muy interesante, a nivel global, pues, de todo el espionaje individual que se ha desatado en toda a nivel digital. Entonces, es divertido porque creemos que es que a redes como Twitter o Instagram o Facebook las aprovechan para espiar. No, hermano, es que para eso están hechas, para que te espíen, para conocer tu gusto y para influir en el comportamiento social, individual y social. Y todo eso es un fenómeno mundial. ¿Cómo vamos nosotros, ¿no?, como fuerzas políticas, a ir, digamos, asumiendo estos desafíos también como propios? O sea, yo siempre lo he querido decir, lo voy a decir ahora, tal vez lo desarrollamos otro día, pero habemos compañeros, habemos algunos de nosotros que nos hemos anclado en el pasado, que vivimos de glorias pasadas y solo nos gusta hablar del pasado. Es importante recuperar nuestra historia. Es muy importante el hacer el culto a nuestros héroes y mártires. Eso es muy importante porque fortalece nuestra moral. Pero nosotros no podemos vivir ni de glorias pasadas ni en el pasado. Tenemos que vivir el presente. Y el presente es hoy y es mañana. Ese es el presente. Mañana es el presente. El futuro ni siquiera existe si no estás trabajando desde hoy. Pero la Nicaragua de hoy no tiene nada que ver, ya no con la del 79, con la de 2007. Es más, la Nicaragua de hoy no tiene nada que ver con la Nicaragua del 17 de abril de 2018, nada que ver ya. ¿Me entendés? Y nosotros no podemos estar anclados en una manera de hacer las cosas o en un pensamiento fosilizado, rígido. Tenemos que ir avanzando, sin cambiar la esencia. La esencia nos la da, ¿verdad?, la herencia programática de Sandino, de Carlos Fonseca. La esencia son los principios revolucionarios, es la esencia. Eso no lo vamos a cambiar. Pero todo lo demás es dependiendo de las circunstancias. Es como que me diga, el frente está para construir la democracia popular en el sentido ortodoxo de la palabra. ¿Quién te ha dicho? O sea, el frente está para construir un proyecto político de acuerdo a las circunstancias históricas que le corresponde. A nosotros nos correspondió hacer una democracia representativa al estilo burgués en el sentido tradicional de la palabra porque fueran nuestras circunstancias y la mantenemos porque esas son nuestras circunstancias.
Ya está. El ejercicio de la democracia lo hacemos desde la conquista de los derechos, desde la participación en el territorio. Ahí está. La democracia representativa es o no es importante según las circunstancias históricas que viví. Pero no podés estar aplicando la receta de manual. Eso no tiene sentido. Si algo el Frente ha sido experto es en romper los manuales. Siempre. El Frente ha roto todos los manuales. Y lo seguimos rompiendo. Lo seguimos rompiendo. Entonces creo que es muy importante, me parece a mí, para cerrar, pues, alcemos la vista. ¿No? Empecemos a pensar, estamos hablando del sandinismo, de la fuerza sandinista, empecemos a pensar en cómo nos vamos a organizar para garantizar la abrumadora victoria del 2021, 6 de noviembre, que es lo que nos toca. Abrumadora, apabullante, tiene que ser esa victoria. ¿Cómo vamos a hacer? ¿Cómo hacemos para despojarnos del sectarismo y el ánimo de revancha con la gente que según nosotros es enemiga o no sé qué, no sé cuándo? No. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo hacemos para avanzar en términos sociales, en términos políticos, en términos electorales? Avanzar. ¿Cómo hacemos? O sea, alzar la mirada. Y después alzar la mirada 2026. ¿Qué aspiramos tener en Nicaragua en el próximo ejercicio de gobierno? Que son 5 años. ¿Qué aspiramos? ¿Qué cambios necesitamos? Dice el concepto de Fidel, revolución es cambiar todo lo que debe ser cambiado. O sea, nosotros no nos casamos con nada. Esto es útil ahorita, esto es eficaz ahorita, vamos de viaje. Deja de ser eficaz, deja de ser útil, pues cambiémoslo. Pero no podemos estar casando con nada solamente porque nos dio resultado en tal época. Pues te dio resultado en tal época, pero ahora ya no. Sobre todo con estos cambios tan rápidos que van ocurriendo, a una velocidad vertiginosa. ¿Sí me explico, no? Los animo, una invitación personal, los animo a que alcemos la mirada, que renovemos las calidades humanas, que las fortalezcamos, que nos inspiremos en nuestra historia, pero que sobre todo estudiemos este presente y veamos las condiciones en las que estamos para apuntar a los cambios que necesitamos y para apuntar a la victoria que requerimos. Trabajar, avanzar, combatir, vencer. Patria y libertad. Revolución es sentido del momento histórico. Es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Es igualdad y libertad plenas. Es ser tratado y tratar a los demás como seres humanos. Es emanciparnos por nosotros mismos y con nuestros propios esfuerzos. Es desafiar poderosas fuerzas dominantes dentro y fuera del ámbito social y nacional. Es defender valores en los que se cree al precio de cualquier sacrificio. Es modestia, desinterés, altruismo, solidaridad y heroísmo. Es no mentir jamás ni violar principios éticos. Es convicción profunda de que no existe fuerza en el mundo capaz de aplastar la fuerza de la verdad y las ideas. Revolución es unidad, es independencia, es luchar por nuestro sueño de justicia para Cuba y para el mundo, que es la base de nuestro patriotismo, nuestro socialismo y nuestro internacionalismo.